Hay mujeres ejecutivas. Hay mujeres amas de casa. Pero todas deberíamos ser mujeres sin vergüenza. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos mis queridos sinvergüenzas a este su canal. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estoy un poco, como escucharon, estoy un poquito ronca, me cuesta un poco de trabajo platicar, pero el día de hoy vamos a tener un tema bien interesante porque vamos a hablar de los hijos tóxicos o padres permisivos. Así que ya estábamos comentando hace un momentito ¿qué es? ¿Cómo conceptualizamos a un hijo tóxico? ¿Por qué decimos que un hijo es tóxico? Nos comentaba aquí nuestra psicóloga. Sí, le estábamos comentando que hace rato me preguntaba, ¿no? La palabra tóxico sí es una palabra muy actual, ¿no? Antes eran los niños problema, ¿no? Eran los niños con problemas o que daban muchos problemas, ¿no? Pero se considera un hijo, un niño joven, mujer, lo que sea, tóxico cuando sus conductas, sus comportamientos les provocan daño a sí mismos y por ende a los demás y a su entorno. Por eso se consideran que son tóxicos, porque es todo aquello que les está dañando y que muchas veces los papás, nosotros pensamos que no es así, ¿no? O sea, les ponemos muchos nombres, ¿no? Es que es muy travieso, es que es muy inquieto, a los adolescentes, ¿no? Sí, es hijo único. Como decía hace ¿no? rato, es que es líder, ¿no? Sí, es que es líder y no se deja que nadie le mande. Entonces, primero no reconocemos, ¿no? Que nuestros hijos están teniendo comportamientos complicados, ¿no? O sea, difíciles. Y el problema es ese, que nosotros no sabemos cómo enfrentarlo. Entonces, por eso se nos hace más fácil ponerle otros términos, ¿no? O sea, y entonces ahí viene lo que le llaman una justificación. Es que ¿no? fíjate que eso se da y se da mucho últimamente porque ya no sabemos cómo educar. O sea, la verdad es que antes, pues era la educación tradicional, era, ¿sabes qué? Te portas mal, te doy una nalgada, te callas y te sientas y respetas a tus padres y no digas, ahora nos han, o las cosas han cambiado y entonces ya se permite que los niños intervengan en todo tipo de conversaciones, a todo nivel, y aparte de todo, no les puedes tú ya gritar si en público tú te atreves a darle una nalgada a un niño, eres una maltratadora, entonces inclusive te pueden denunciar en ese momento. O sea, ya hay muchas cosas que nos han hecho pensar que los niños entonces ahora tienen mucho más poder que los papás. Entonces hay una confusión, hay una cosa bien importante. Por ejemplo, nosotros como padres a veces somos permisivos porque tenemos que trabajar, porque tenemos que hacer otras cosas, y a veces también la pareja trabaja. Entonces, ¿qué haces? Pues dejas de lado la educación, la permisibilidad, les das oportunidad a que sean más permisivos, tú ser más permisiva o el padre ser más permisivo, y entonces te da la situación que tú le permites ya no educarlo, como tendrías que ponerle ciertos límites. Ajá, pero es lo que sí, te digo, sí, hasta dónde ahorita ya se es normal eso. Ponerles límites, ¿no? Lo que pasa es que ahorita la educación ha cambiado. Primera, hay más parejas divorciadas, ¿no? La tasa de mujeres con a cargo de sus propios hijos, o sea, es mayor. Entonces también, aparte, no sé por qué ahora hemos depositado en los hijos nuestras frustraciones y miedos que no dejamos y no nos dejamos educarlos tampoco. Porque entonces tú dices, ay, es que a mí me gritaban, entonces no le voy a gritar. Ay, es que a mí me pegaron, no le voy a pegar. Ay, es que a mí me hicieron, o sea, no se trata de eso. Se trata de que tratemos de tener una educación para ellos, a que no dejemos que seamos tan permisibles, pues, que no nos pero ¿por qué está mal? ¿Por qué está mal ser permisivo? A ver, dejen comentarios, miren, ¿qué pasa? Antiguamente, ¿en qué momento está mal ser permisivo? Sí. Nada más déjenme hacerles un comentario. Antiguamente los niños no tenían ningún lugar en la vida de la familia. Si lo vemos a través de la historia, el proceso del niño ha ido modificándose
y ahora los niños tienen derechos. Hubo una época en que los niños eran nada. O sea, eran que las personas adultas. O sea, eran, o sea, Pero además eran por montones, tenías 7, 8, 9, 10 hijos. 14. Pues obviamente no te ponías a pensar exactamente qué quiere el o niño. sea, sí, y Pero ahora además el tenemos hijo, uno, tenemos hubo una dos. época en que los niños realmente no tenían valor. O sea, no tenían un valor, más bien eran como un estorbo en la Edad Media, ¿no? O sea, Sí, y claro. esto ha ido, ¿por qué se ha ido dando estos procesos? Porque primero los padres hemos ido modificando nuestras conductas, ¿no? En función de que cada día tenemos menos hijos, ¿no? Ok. O sea, de las familias, hubo una etapa, por ejemplo, aquí en México, después de la Revolución Mexicana, pues hubo mucha carencia de jóvenes, de hombres jóvenes, entonces los mismos gobiernos, o sea, nosotros no entendemos esto, que la cultura también, los gobiernos, pues fomentaron, ¿no? Que tengan más hijos. Bueno, y ¿no? tampoco había métodos de planificación familiar. No, y no había además se métodos. creó un plan Suficientes, ¿no? para que También. hubiera más hijos. Sí. Entonces, Ajá, y ahora también ya. se alimentó esa parte. Hay, por ejemplo, actualmente hay muchos pueblos, ¿no? Y hay muchos países en los que la población es anciana. Sí. Y entonces estos giros La pirámide que ha dado, poblacional ¿no? se ha invertido. O sea, se ha invertido. Ajá. Así es, Entonces ahora las familias, las personas tenemos, muchas mujeres no quieren tener hijos, muchas parejas no quieren tener hijos. Y entonces Algunas tenemos parejas dicen, tienen un hijo y uno. dicen, con este me ¿no? conformo. Y entonces eso origina que Exacto. toda la atención de ambos padres esté centrada Porque en se ese vuelve único tu pequeño. centro. Exacto, se vuelve tu centro de atención. O también cuando eres mamá trabajadora y mamá soltera, también pues es la persona con la que convives, o sea, no hay una pareja, un compañero, No, y entonces también el hijo, ¿no? Y hace también- parte de las decisiones en donde tú estás, digamos, viviendo con esa persona, No, y aunque no, sea y una adem- personita pequeña. No, y además hay una cosa más importante. Se hace un círculo muy fuerte dentro de de un solo padre, el que es o es la mamá, y entonces el padre gira alrededor de la mamá, y luego los hijos giran alrededor de la mamá, y entonces solamente hay un núcleo. Aunque está el padre o la madre, nada más giran los hijos alrededor de una sola persona, y el padre y el entorno giran real en torno de una sola persona, y esa sola persona tiene todo el poder. Ok. Y todas las decisiones inclusive se vuelven seres de crianza y todo de están crianza centradas y en eso. centrada en creas- un solo poder, y creas hijos sin autoestima, Sin límites. sin límites, con un exceso de imagen de la madre o de exceso de imagen del padre en todos los aspectos, y competencia con los hijos. Es que hay muchos factores que han cambiado Así ahora, es. ¿no? O Por sea, eso, eso es como uno les de digo, los factores ese que es están uno de esos cambiando. factores. Ahora, otro factor que comentaba Zenia, el hecho de que viven con la mamá nada más o con el papá, y la mamá está trabajando todo el día, tampoco ya tienes el tiempo de dedicarte a educarlos como debe de ser. ¿Por qué? Porque no los ves sino hasta la noche, ¿no? Y, Si y te bien voy a te decir, va. muchas veces nosotros los papás, Te sientes Ah, culpable no, porque y- no estás todo porque el no día, y estás todo el cuando tiempo, llegas llegas vas a regañarlo, regañarlos, pero a llegas verlos, a pero es que enojarte. nosotros muchas veces O sea, no dices, tenemos un proyecto, "Anda". o sea, nosotros tenemos un proyecto de vida, muchas veces, ya sea padres solteros, madres solteras, parejas, tenemos un proyecto de vida nuestro, pero no hacemos un proyecto de vida con el hijo. O sea, tenemos al hijo, soñamos con un hijo, tenemos al hijo, pero no tenemos un proyecto ni tenemos una visualización de cuál es nuestra perspectiva hacia este hijo. Y yo lo puedo comentar porque yo, cuando me vi embarazada, yo me cuestioné, ¿qué quiero para este hijo? Que esto es algo que a veces no te cuestionas. O sea, ¿cómo quiero que sea mi hijo? ¿Y en qué condiciones? O sea, yo sé que tengo que alimentarlo, ¿no? Tengo que cuidarlo, tengo que darle las herramientas necesarias, pero realmente, ¿cuál es mi proyecto? Porque un hijo es un proyecto, ¿no? Nos guste o no, sí hay algo que uno tiene que pensar, ¿cómo voy a educar a este hijo? Sí, Es la manera pero de ¿cómo se vuelve construir. entonces? Sí, claro, yo difiero un poco porque tú puedes, o sea, también como papás decimos, es que yo quiero que mi hijo sea perfecto y maravilloso y haga esto y haga lo otro, pero no nos damos cuenta que es Pero otro yo ser no, humano. pero O sea, disculpa, yo no hablo de que sea, No, pero estamos yo viendo hablo a ver de un por qué se proyecto. convierten en hijos tóxicos.
porque les estamos dando esta parte de nosotros de permitirles permitimos. todo, Porque sin los vamos a límites, educar ¿cómo? sin ponerles, o sea, Los vamos a educar Conforme yo a ti te tengo mi conviene, proyecto, o te- porque es tu mi proyecto de vida. O sea, no es más que tu proyecto, es tu vida. Como soy yo, o sea, con mis ideas, con mi forma de vivir, de esa manera voy a educar a mi hijo, porque ¿cómo lo puedo educar? ¿De qué manera Es lo voy a que educar? ese es el punto, o sea, Así es. ya ahorita como lo que les comentaba hace rato, tenemos este problema de que ya no les puedes pegar, ya no les puedes gritar, ya no los puedes regañar. Entonces, ¿cómo le pones límites? ¿Hasta dónde llegan los límites? Ese es el tema, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llega el límite que le debes de poner a un hijo? Que no esté de grosero, que no esté gritando. Si te está gritando, te está agrediendo, ¿cómo le pones un límite? Ya no puedes darle una nalgada. ¿Cómo haces que él entienda que el límite llega hasta ahí? Mira, O sea, Porque hay ciertas ese es el- reprendas, ¿no? Les dices, bueno, tú te sientas aquí y no lo dejas pararse. 1 minuto, te sientas aquí. sí, pero eso Sí. ya no, pero Rita, el sistema ha cambiado. No, o pero sea, eso es lo que funciona. tenemos Ese que sí entender. funciona. Lo eso que sí pasa es que, funciona. bueno, yo aquí pienso que para ponerles límites a los niños, pues es desde que están bien pequeñitos. Para que cuando ya crezcan, entonces tengan sus límites ya ellos bien establecidos y crezcan personas con autoestima. Porque un niño que no tiene límites empieza tiene a tener, autoestima. exactamente, no tiene ¿Por autoestima. qué? tiene ¿Cómo se autoestima. relaciona eso? ¿Por qué? Porque el límite que tú le das al hijo en cualquiera de los sentidos, tú le estás diciendo, esto no está permitido. ¿Por qué? Porque le enseñas a lo mejor lo bueno y lo malo. Y cuando no tienen un límite, ellos no saben ni qué onda y a veces se frustran porque toda la vida te la pasaste diciéndole sí a todo. Sí, 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 ¿quieres esto? Sí, sí. Y con tal de que no me molestes y con tal O de que llora, no o me que no hagas, llore. o con tal de que hagas O que no haga o que berrinche. te calles, te doy el celular. Sí, pero Porque entonces a mí como madre me amerita un trabajo extra estarle El diciendo, educarlo. aquí no te voy a prestar el celular. Y yo sé que el no prestar el celular al hijo pequeño es conflicto, gritos, chillidos y no quiero y patea. pero y no berrea. nada más con los hijos chicos. No, espérame. O sea, déjame pero es que- decirte. Es que eso empieza desde que Desde están bebés, pequeños. Sí, pero- pero antes no, yo era- hace- antes no tenías el problema de que no te voy a dejar el celular. Y de todos modos ahora tú tienes el celular con los hijos grandes en mi caso y les digo, oiga, no les voy a dejar el teléfono, pero mi hijo mide 1.80 y ¿cómo lo alcanzo? ¿No? Es que O me sea, levanta la mano. levanta la mano y me dice, es No, mío, por yo eso me lo son compré. desde pequeños. ¿no? ¿Escuchaste? Sí, Es que son por eso desde es que Ya sé que es pequeños. desde pequeños. pero sí. les voy a comentar Pero algo. ahorita, Fí- o bueno. sea, en la adolescencia tú educaste a tu hijo con ciertos términos, con ciertas, o sea, reglas, sí, pero ahorita con todo esto de la tecnología, yo siento que ahorita los chavos se están volviendo más tóxicos que antes. Bueno, claro, Bueno, porque tienen la apertura. Ahora, a por todos los ejemplo, yo medios. hace todos los como medios. unos 3 días No es que sean vi tóxicos, en no son el más- celular son más un tóxicos. video que me mandaron. Un bebé de 9 meses le quitaron el celular. Estaba viendo el chiquillo así, todo coqueto, ¿no? Y riéndose y todo. Le quita el celular la mamá. Y un berrinche que se tiró, se dio la vuelta, casi se cae de la cama. Y dice, ahora verás. Y dice a la mamá, vas a ver, como ahorita que se lo dé, se le quita. Automático. Se lo da y el chiquito a reír. Dije, santa Sí, madre, ¿qué es pero, esto? Pero miren, Sí, el sí. problema que es, yo lo veo mucho en la terapia, ¿no? Yo siempre cuando platico, cuando viene una mamá y me dice, oye, es que mira que mi hijo, o un papá, es que sabes qué, que mi hijo tiene este problema, yo les pregunto como papás, ¿quién nos educó? O Por sea, eso. ¿los educó tu vecino? A eso voy. ¿Los educó tu amigo? ¿Los educó tu abuelita? No, los educaste tú. Entonces, ¿dónde está el problema? Pero a veces El no problema nada más es los que, educan los permíteme, Rita, papás, pero los ¿quién? educamos los abuelos también. Y el entorno Y el social entorno. y todo Pero, lo demás. pero al final de cuentas, Los primeros que educan están- son los padres. mira, siempre hay una imagen. Siempre. Ya sea el abuelo, el papá, el tío, o sea, porque hay muchas familias que no tienen papá o que no tienen mamá o que viven con los abuelos. Entonces, siempre hay una imagen de, ¿qué le llaman? Autoridad. Hay una autoridad. Y nosotros educamos a nuestros hijos. Por eso les digo, yo cuando me comentan toda la problemática que tienen, digo, bueno, tú dime quién educó a tu hijo. No, pues yo le eduqué. No, bueno, sí. ¿y en qué? O sea, la problemática es de mí como papá. Por eso hablábamos de padres permisivos, porque hasta dónde yo le permito a mi Pero no hijo también- que tenga ciertas conductas. Por ejemplo, lo que decía Rita del celular. Si yo a un bebé, desde muy bebé, le entrego, pongo el ya no el celular. celular, la televisión, porque el celular ahora sustituye Ahora a la sí. tele, ¿no? Ujú. Pero antes
yo siempre decía, la perfecta nana es la tele. televisión. Le prendo la caricatura a mi hijo y se está quieto, ¿no? Sí, pero o sea, también yo pienso que sí, los padres es lo primero, pero los padres también se tienen que educar. Porque ahí Así los es. padres, por ejemplo, yo no, ¿cómo le puedo decir a mi hija de 15 años no bebas cuando me ve que yo estoy bien borracha? O sea, no puedo. Así es. Se educa con el ejemplo. Yo tengo ya hijos adultos, ya 20 y tantos años, casi 30, y la verdad es que yo nunca probé un alcohol ni nada de eso. Mis hijos sí les gustaba el vino, pero yo tenía todo el derecho de decirles, pues no beben, y aquí no entran porque yo no bebo, o sea, yo no hago esto. Yo no me permitía a lo mejor llegar a las 5 de la mañana borracha. ¿Por qué? Porque era la imagen que yo les estaba representando a mis hijos en algún momento. es. Si yo quería que mis hijos tuvieran salud mental cuando fueran un poco mayores, a lo mejor sí yo decía, pues yo no puedo llegar a mi casa a las 5 de la mañana borracha o con 3 hombres o así. Exactamente. Yo no podía hacer eso porque se educa con el ejemplo y desde que están pequeñitos se educa con el ejemplo. Y tú lo ves ahorita, por ejemplo, yo he visto escenas, ¿no? Cotidianas, en donde se van a sentar a comer, está la mamá, el papá, el hijo, el niño y el bebé, todos sentados con el celular. O sea, eso es tóxico, por supuesto que es tóxico, Claro. pero no nada más es tóxico el hijo, Toda sino la es familia. el papá, la mamá y todos, porque este ambiente que debería de ser para platicar, para conversar, para estar Bueno, juntos, eso ¿no? en la televisión, en la mayoría de los hogares mexicanos, la gente ve su televisión mientras come. Sí, y o sea, eso no no es solamente la la televisión, o sea, no es el celular, sino exacto, siempre ha sido, exacto. porque en realidad lo que está de fondo es que uno necesita como padre, ¿no? Ese espacio porque no sabes qué hacer con tus hijos o porque no, o sea, digamos, o porque no tienes, digamos, esa paciencia para atenderlos. Para educarlos y el conocimiento tampoco para educarlos. Entonces, bueno. Entonces los aquí ya reprimes. vimos- aquí ya, claro, aquí Entonces ya- viene la represión, viene el abuso de alguna manera, el chantaje del padre al hijo. cuando no sabes educar. Es Cuando, que, mira, pues sí, no sabemos porque ok, realmente pero hemos ¿qué les parece? estudiado. Ya ahorita ya vimos que ya ahorita ya más o menos vimos cómo llegamos a tener hijos tóxicos, vamos nosotros también siendo partícipes de esa situación. Ya se nos está terminando el tiempo, así que los invito a que nos acompañen en el siguiente capítulo y vamos a platicar también, darles unos tips para que evitemos que nuestros hijos se hagan tóxicos. Y los Hasta que nos luego, pasen, muchas ¿verdad? gracias. Ajá. Comenten. Denos like, Un denos like, like, digan hasta pronto. Bye bye. Que Que nos pasen, por Ayúdenos, decir aquí. por favor.